31 de octubre de 1517. Es maravilloso. Déjeme decirle que yo estuve predicando en Ciudad Juárez y en la frontera mucho tiempo, y ahí tiene mucho auge el Halloween, 31 de octubre. Y cada vez que ellos decían 31 de octubre, yo decía, es que tienen que recordar el 31 de octubre de 1517 y el 31 de octubre del año 1999. ¿Por qué? Porque en 1517, el 31 de octubre, Martín Lutero, que ustedes han venido escuchando la historia de él, cuando él se convierte en monje primero, después de haber sido salvado de un rayo, y entonces entra al monasterio, pero después de haber estudiado la Biblia y precisamente Romanos, entonces él hace algunas alusiones y anotaciones que llaman tesis. Entonces él las pega en la puerta de la catedral, invitando a todos a debatir esos temas. Inicia la Reforma Protestante. Estamos cumpliendo en este año 500 años. Y mi hija está cumpliendo 18 años, que es del 31 de octubre. Así es que cuando me decían a mí el Halloween, le digo, no, momento, estamos celebrando la Reforma y el nacimiento de mi hija. Así es que por un momento en mi mente pasó de que, ¿por qué no la ponemos de otro día que nació? ¿Por qué no el 30 o el 28 o el 1? Y dijimos, no, Dios quiso que naciera el 31. Y estamos en esto, celebrando la Reforma, y precisamente este es el mes de la Biblia, nuestro énfasis en las iglesias de Oreb. Ese es el énfasis que tenemos, el mes de la Biblia. Somos las personas de la Biblia. Deberíamos decir siempre, ¿qué dice la Biblia? Para nosotros decimos, bueno, es que ya no tengo cabeza para memorizar, o sea, ya no me memorizo los textos. Ya no me memorizo. Hace rato en la clase que teníamos, hablamos de un gol que metió un brasileño. ¿Cómo se llama el brasileño, hermanos? No, el que metió el brasileño en la clase. ¿Quiénes estuvieron en la clase? Ya se me fueron mis alumnos. ¿No hay ninguno de mis alumnos? Órale. No, es que no ve el fútbol. Bueno, el caso es que, ¿cómo nosotros podemos recordar algunas cosas? Si yo le dijera a esta hermana tan linda, hermana, ¿cómo se hace un arroz? Ya no hace arroz. ¿Cómo se hace un arroz, hermana? Esposa del hermano Robert. Bueno, pues se fríe, se cose. Ajá. Tengo hambre. ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? Pues viendo a mi mamá. ¿Y luego? Para cocinarle a mi esposo, sí. Ajá. ¿Cuántas veces ha hecho el arroz en su vida? ¿Podemos aprender la Biblia de memoria? Sí. Fíjense cómo hace un varón. Primero veo el fútbol, ve ese. Luego le dice a la esposa cuando es penalti, no me hables, espérate, o sea, pone toda su atención. Luego grita con todas sus ganas, gol, y después de ahí, en la noche, ve el comentario sobre ese partido. Ya ve todos los comentarios. Y luego al otro día, va a su trabajo y comenta el gol. No, que el partido. Y luego en la tarde se pone los shorts y practica ese gol. ¿Cuándo se le va a olvidar? Muy bien, ahí está el método para aprender la Biblia. Hacer arroz, lo vi y lo practiqué. Miles de veces. Podemos aprender. Por eso, cuando llegamos al mes de la Biblia y llegamos a este pasaje que tenemos hoy en 2 Timoteo, abra ahí su Biblia, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17.
Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Seguimos con que la palabra proclame. Déjeme leerle este pasaje. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios nos invita a que nosotros la atesoremos, el tesoro que cautiva la mente, la palabra de Dios. Así es que, hermanos, veamos cómo dejemos que la Biblia nos haga sabios para la salvación. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Tú persiste. Debemos de ser persistentes. Si regresamos un capítulo atrás sobre la persistencia, el apóstol Pablo le ha dicho a Timoteo un ejemplo de ser persistente. Y le da el ejemplo de 3 características de 3 personajes. Dice, tú como buen soldado de Jesucristo, y luego le dice como atleta, y luego le dice que como labrador, en el capítulo 2. ¿Cómo va a persistir? Y ejemplos de persistencia dice, tú, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que enseñen también a otros. Tú pues sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuál sería una característica de un soldado? La característica máxima de un soldado, ¿cuál sería? Disciplina. ¿Otro? Valentía. ¿Otro? Mire, yo creo que la máxima es obediencia. ¿Qué dice un soldado? Las órdenes no se discuten. Persiste en lo que has aprendido. ¿Cómo es el soldado? Sí, Señor. Tengo un hijo que es soldado. De repente les dijeron, se cambia el batallón, todo el batallón mañana a las 12,000, a las 12. Me dijo, sí, Señor. Llegó a su esposa, nos vamos mañana el batallón, tú arregla las cosas y nos vamos. Persiste en lo que has aprendido, como buen soldado de Jesucristo. Le da el ejemplo de la persistencia con respecto también a un deportista. Dice, no tan solo el que milita, sino ahora dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuál sería la característica de un atleta entonces ahora? Disciplina. Ya le dijo, como soldado obedece, pero disciplínate. Un buen hombre que se dedica al deporte tiene que disciplinarse. ¿En qué se disciplina? ¿En entrena? ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? ¿Alimento? ¿Qué más? ¿Sueño? ¿Horario? Se disciplina. Entonces nos ha dicho que nosotros dejemos que la Biblia nos haga sabios, pero debemos persistir. Debemos persistir. No crean que no me cuesta trabajo aprenderme algo de la Biblia. Tengo que estar persistiendo y persistiendo. Y a veces tengo que decirle a mi mente, no estás aprendiendo de memoria, solamente estás leyendo. Porque nos aprendemos las cosas solamente de leerlo y de leerlo y de leerlo y de leerlo. Entonces, vamos a persistir en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nos hagan sabios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y a Salomón, cuando se le dijo, pide lo que quieras, ¿qué pidió él? Sabiduría. ¿Y cómo vamos a tener sabiduría si no conocemos de la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leerla, tenemos que memorizarla, tenemos que practicarla. Después de que escuchen este mensaje, bueno sería que consultaran en el internet y vieran la repetición. Y después de la repetición, mañana se lo contaran a alguien. Y después de que se lo contaran a alguien,
pararse en su casa, en la cena y decir, vamos a escuchar esto que aprendí. Que dejemos que la Biblia nos haga sabios. ¿Qué otro ejemplo les da? El labrador. Dice que el labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Debe trabajar primero. ¿Cuál sería la característica de un labrador? ¿Qué es un labrador? Es un campesino que siembra maíz, siembra frijol, trigo, cebada. ¿Cuál sería la característica de un labrador? Trabaja. ¿Qué más? Paciencia, persistencia, esperanza. ¿Por qué? Porque él siembra y espera la lluvia temprana y la tardía. Y aunque su siembra sea de riego, tiene que esperar que Dios la germine. Entonces tiene que tener ¿qué? Paciencia. Así es que nos ha dicho algo el Señor: persiste. ¿Cómo vas a persistir? Como soldado, sé obediente. Persiste. ¿Cómo vas a persistir? Como atleta, debes ser disciplinado. Persiste. Has puesto lo tuyo. Ahora, ¿qué va a pasar? Tienes que tener fe, paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo su obra en ti. Pero si todo esto fallara, falla el atleta, falla el soldado, falla el campesino, el apóstol Pablo a Timoteo le dice: acuérdate de Jesucristo, el ejemplo supremo. Él no nos ha fallado. Acuérdate que Él persistió hasta la muerte por ti y por mí. Así es que dejemos que la Biblia nos haga sabios para la salvación. ¿Cómo podemos hacerlo? Conociendo la Biblia. Déjeme decirle algo que pasó. Yo fui pastor en una de las iglesias del sur. No puedo decir el nombre porque conocen la iglesia. Pero cuando yo llegué, me presentaron a la iglesia y me presentaron 12 diáconos. 12. Así como los 12 apóstoles. Y dije, está bien. Pero cuando llegamos al templo, uno de los floreros fue antecogido por alguien y se cayó y tiró todo el agua. Y uno de los diáconos hizo así las manos. Rápido se apareció el guardatemplo y le dijo: limpie eso. Yo dije, ¿qué pasó? Entonces les di un discipulado a los diáconos y les dije: vamos a jugar. Vamos a estar sentados y vamos a decir los libros de la Biblia, y el que no se lo sepa, se pone de pie. ¿Qué les parece? Dijeron: no, pastor, es que no, pues es un juego. Hermanos, cuando llegamos a los profetas menores, todos se pusieron de pie. Le dije: no, están nerviosos, siéntense otra vez, siéntense. Otra vez, no sabían los libros de la Biblia, no oraban, no leían. Los diáconos de la iglesia. Y no es porque fueran los diáconos, es que todos debemos orar, leer, estudiar. Pues si no hacían eso, pues menos testificaban, menos le hablaban. Así es que había un anciano, como de unos 88 años. Y ese anciano fue a su casa llorando y dijo: nunca me habían dicho que debía saber los libros de la Biblia. Y se los aprendió el hermano Pepe, los libros de la Biblia. Se operó los ojos solo para poder ver y leer. Así es que somos cristianos, somos los hombres y las mujeres de la Biblia. Dejemos que la Biblia nos haga sabios, pero para esto tenemos que dedicarle tiempo a la Biblia. Y decimos: es que yo no tengo tiempo para la Biblia. ¿A quién le gustan las novelas de aquí? Yo levanto la mano, a mí me gustan. Y como yo no tengo mucho tiempo para las novelas, solo veo una al año. O sea, escojo una y digo: esta la voy a ver al año. Entonces, ya como estamos llegando al último trimestre, ya me vi la que me tocaba, así que ya no puedo ver más. Pero con todo y la repetición y todo eso, pues me aviento una hora ahí. Después de verla, ¿por qué no puedo orar y leer y visitar y hacerlo? Si yo quiero que la Biblia me haga sabio, entonces puedo ser sabio así. Con el ejemplo que le di de los diáconos, después ellos leían la Biblia, oraban y evangelizaban.
Y puede decir usted, es que yo soy nuevo, o yo soy viejo, o yo no tengo tiempo. Si lo desea, Dios le va a ayudar. Siguiente punto, dejemos que la Biblia nos enseñe. Dejemos que la Biblia nos enseñe. Dice la palabra de Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mis maestros, José Patrocinio Ambrosio II, mi pastor. Mis pastores, ¿de quién aprendí? Aprendí las cosas. Mis maestros del seminario. ¿Quién ha sido tu maestro por los últimos años? ¿El pastor Gilberto? ¿Tus maestros de escuela dominical? Ellos han sido tus maestros. ¿Quién te enseñó? La pregunta es, ¿y ahora tú a quién enseñas? ¿Por qué? Dice la Biblia que mucho conocimiento envanece si nosotros no enseñamos a otros. Una anciana que tiene bocio, es diabética, hace un año se cayó y se fracturó la cadera y hasta el día de hoy no se ha podido levantar. Es la anciana que nos presta una parte de su casa, nos prestaba para los niños. Yo la visito, me habla, tengo que pararme enfrente de ella porque no habla bien y no escucha tampoco. Así es que cuando llego a visitarla me dice esto: pastor, he entendido su mensaje que tengo que predicar, pero en esta silla de ruedas, en esto, no me sale la voz. ¿Cómo le hago, pastor? Y yo le dije, ¿usted lo desea? Sí, deseo hablarle. Muy bien, aprenda algo, sí. ¿Ahora qué? Pues vamos a orar. Si usted no puede salir, alguien va a venir a su casa. Y empezaron a visitar las gentes del pueblo. Y ella les ha hablado de Dios, de Cristo, a mucha gente del pueblo. O sea que no es tu edad, no es que no puedas aprender, es que le digas a Dios, yo quiero hacer algo. Un hermano de aquí, que está aquí, un día me llamó y me dijo, pastor, usted siembra iglesias, yo quiero hacer lo de usted, ¿cómo le hago? Ya tengo tantos años, más de 80 años o 90, no sé, no me acuerdo. Se ve, el hermano lo conocí hace como 30 años y sigue igualito. Y dije, hermano, oremos. ¿Y cómo le hago? Le digo, párese a la salida del edificio y salude a todos. Buenos días, sea amable. Y pídale a Dios que le ponga a uno, que usted le hable. Le puso a uno. Tiene ya su zarza. Acabo de hablar con él hace como un mes y me dijo, pastor, ahora quiero otra zarza en otro edificio. Hermanos, dejemos que la Biblia nos enseñe. ¿Pero para qué nos enseña la Biblia? Para que enseñemos también a otros. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, ¿qué dice? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es que dejemos que la Biblia nos enseñe, pero ¿para qué? Para que tú enseñes a otros. Cuéntenle este mensaje a algunos. Yo creo que les he platicado de mi suegro abuelo. Les he platicado de mi suegro abuelo Nicanor. Invidente, no ciego, invidente, porque ciego es aquel que ve y no quiere ver, invidente es aquel que, pero este invidente, cuando yo conocí a mi esposa, que era mi amiga, yo la veía ya leyendo la Biblia a su abuelo diario, hasta 1 hora, y venía el otro nietecito y decía, yo te leo, abuelo, y el otro nieto le leía, y el otro, y dijo, oye, este abuelo tiene el dominio. Todos los nietos le quieren leer. El abuelo al mes recibía una pensión. Entonces iba, lo llevaban y ya cuando llegaba con su pensión, el nietecito y el otro, abuelo, te leí 15, me debes 15 pesos. Abuelo, te leí 20, me debes 20. Abuelo, te leí, me debes tanto. Oye, la astucia del abuelo. El abuelo decía, no importa,
se van a quedar con la palabra de Dios. ¿No puedes leer? Dile, léeme. ¿Sí? A peso. ¿O no me amas? Léeme. Te voy a contar esto que dice la Biblia. No tan solo eso. Dejemos que la Biblia nos corrija. ¿Qué le dice a él? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús, pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Si yo sé la Biblia y no cambio, entonces soy un hipócrita. Debe haber cambios en mí. Ahora, cálmense la esposa, cálmense. Porque ellas quieren ver así como la transformación total, del agua en vino. O sea, ya, que cambie así. No, sí podemos cambiar, pero tranquilitos, espérennos tantito. Vamos a cambiar los varones. Pero la Biblia va a corregirnos, porque toda la Escritura, cuando la leemos, nos dice y nos hace ver dónde estamos mal. La Biblia debe ser leída con la disposición de cambiar. Y leer y cambiar y este mensaje, tomar algo del mensaje y decir, ok, me he sentido mal, me ha redarguido la Biblia. Algunos dicen, te remuerde la conciencia. Entonces la Biblia, cuando la leo, me hace sentir mal. Pero si nada más se queda en te hace sentir mal, pues ha hecho su labor, pero la siguiente labor, deja que la Biblia te corrija. No tan solo que te redarguya, sino que también te corrija, que haya cambios en nosotros, cambios en el Señor. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú recogieras tu toalla del baño, o tus calcetines o tus chanclas, cuando tu esposa te estuvo diciendo, no dejes eso ahí, no dejes eso ahí, y no dejes eso ahí? Pues yo más o menos aprendí como en unos 25 años. Ya, yo puedo hacer esta labor. O sea, tengo que bañarme y cuando termine de bañarme tengo que abrir la ventana, dejar tapada la coladera con una tapita que tiene aquí. Tengo que salir, cerrar la cortina, llevarme mi ropa sucia y dejarla en el tambo y colgar mi toalla. Oye, era mucho para mí. Siempre me fallaba algo. Pero mi esposa lo hacía. Así es que hay algo en nuestra vida que debe cambiar. Eso son simplezas si usted quiere. Pero hay cosas en nuestra vida que deben cambiar. Si yo sigo siendo de gritón o de gritona con mi esposo, con mi esposa, si sigo tratándolo así, entonces sí me ha redarguido la Biblia, pero no he cambiado. Timoteo tenía que entender esto. Le había dado un encargo el Señor. Timoteo se tenía que quedar en Éfeso. Tito se tenía que quedar en Creta. Timoteo la tenía medio fácil allá, que estableciera ancianos, que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero a Tito, Pablo le escribe, mira Tito, los profetas mismos de Creta dicen esto de los cretenses. Dice, los cretenses, malas bestias, mentirosos y glotones. Ahí te quedas para ayudarlos. Así es que Timoteo tenía que predicar, ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo podía lograrlo Timoteo? No solo sabiendo, corrigiendo cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque debemos dejar que la Biblia nos instruya en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sí? Dicen que nadie es perfecto, pero el Señor nos quiere eso. Esa es nuestra meta, llegar a ser perfectos. Así es que el Señor quiere instruirnos. Dejemos que la Biblia nos perfeccione para toda buena obra. Toda buena obra. Debemos hacerlo. Así es que el apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo algo que él había vivido, que él había hecho. Cambiar de ser un perseguidor a ser un hombre tan amable, tan amoroso. Así es que
En esta mañana tenemos un gran desafío tú y yo. El gran desafío de algunos, el desafío será empezar a leer, ¿sí? Para otros, el desafío es empezar a hacer caso de la palabra de Dios. Para otros, el desafío, pues ya hacen caso, empezar a predicarles a alguien de la palabra de Dios. Para otros, el desafío será ponerse a orar. Para otros, el desafío será, pues, obedecer las cosas que aprendemos de la palabra de Dios. Cada uno tenemos diferentes desafíos. Yo tengo diferentes desafíos. Así es que, si cada uno de nosotros cumple con su desafío, entonces podemos lograr las cosas. Por eso Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Así es que lleguemos a ese punto que podamos decir, Señor, estoy listo, cuando tú quieras, llévame. Pero que no lo digamos cuando estamos desesperados, desanimados, enfermos o con problemas. Ay, ¿cómo no me muero? Ya no aguanto esta vida. No, sino decir, Señor, si quieres, me muero porque estoy feliz. Cuando tú digas, me voy. Y el Señor puede que diga, no, todavía no, pero qué bueno que estás dispuesto. Así es que 500 años de la Reforma, y entonces, hermanos, podemos ver que sigue la palabra de Dios diciéndonos, te encarezco, te lo encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué nos encarece? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.